Muy buenas tardes, estimados y estimadas docentes que nos acompañan en esta transmisión. Les saluda Ana Orozco, comunicadora de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a este webinar Encargatura 2026, evento organizado por la Dirección Técnico-Normativa de Docentes y con el valioso soporte de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, a quienes agradecemos por brindarnos y facilitarnos esta plataforma para llegar a ustedes. Hoy abordaremos un tema muy importante, el proceso de encargatura, una oportunidad que tienen los docentes para desempeñar cargos directivos de manera temporal, es decir, que no exceda el año lectivo. Este proceso permite adquirir experiencia en gestión educativa y a la vez incrementar también sus ingresos a través de la percepción de asignaciones por el desempeño del cargo. El webinar del día de hoy está dividido en una primera parte donde un especialista brindará orientaciones e información sobre el proceso en el marco de la normativa recién aprobada. Y luego abriremos un espacio para resolver sus consultas que nos hagan llegar a través del chat o el formulario habilitado. Para dar inicio a este webinar y responder a las preguntas de cuáles son los requisitos, cómo se postula, cuáles son los plazos y a qué etapas puedo postular, contamos ya con la presencia del especialista de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, Magali Santa Cruz Aramburu, a quien damos una cordial bienvenida. Adelante, Magali. Buenas tardes con todos los profesores que se han unido a esta transmisión para abordar los temas de encargatura. Voy a compartir con ustedes las PPTs para poder desarrollar el tema. ¿Pueden ver mi pantalla, Anita? Sí, podemos verla. Adelante, Magali. Ahora sí, iniciamos. El proceso de encargatura. Vamos a iniciar por qué es la encargatura. La encargatura es la acción del personal que permite al profesor ocupar un cargo vacante o el de un titular ausente, asumiendo funciones de mayor responsabilidad. ¿Cuáles son las características? El encargo es temporal y excepcional. No genera derechos y no puede exceder el ejercicio fiscal. El profesor conserva su plaza de nombramiento. No genera ascenso de escala magisterial. El día de ayer, 30 de septiembre, se promulgó en el peruano la resolución viceministerial 098-2025, que aprueba el proceso y los criterios de calificación del proceso de encargatura. Asimismo, el día de ayer, 30 de septiembre, se emitió y se compartió con las UGELes el oficio múltiple 105-2025, en el que se comparte con todas las UGELes el cronograma de actividades y precisiones para la implementación del proceso de encargatura. Ahora veremos los cargos. ¿Cuáles son los cargos que son partes para el proceso de encargatura? Son todos los cargos con jornada de 40 horas cronológicas. ¿Cuáles son estos cargos? Tenemos el cargo de director de UGEL, de director de gestión pedagógica de DRE, de jefe de gestión pedagógica de UGEL, tenemos el especialista de educación de DRE UGEL, tenemos los cargos directivos, que es el cargo de director y el cargo de subdirector de IE. También encontramos a los jerárquicos. ¿Cuáles son los jerárquicos? Tenemos el jefe de taller, el jefe de laboratorio, el coordinador pedagógico, el coordinador de tutoría, que los encontramos en EBR secundaria, y el coordinador académico, que lo encontramos en ETP. Sobre el cronograma. Las DRE de su jurisdicción aprueban el cronograma regional propuesto por el Ministerio de Educación, que tiene que ser aprobado por acto resolutivo. Ahora, ¿podemos modificar o las DRE pueden aprobar el cronograma? Sí, siempre que se respeten los plazos establecidos por etapa y no se reduzcan las actividades. Las UGEL pueden modificar las fechas sustentando ante la DRE. La DRE autoriza estas modificaciones mediante acto resolutivo. Toda modificación debe comunicarse con un mínimo de 24 horas antes del reinicio de la siguiente actividad.
Las etapas. Nosotros tenemos 4 etapas de encargatura. Una de ellas es la ratificación, que se realiza en el mes de septiembre. En este proceso no se va a implementar la etapa de la ratificación, el cual lo mencionamos en una de las disposiciones complementarias de la norma técnica. Iniciaremos con la etapa regular en el mes de octubre y se iniciará con la publicación de plazas, que será el 9 de octubre. Continuaremos con la etapa extraordinaria, que se llevará a cabo en el mes de noviembre. Iniciaremos con la publicación de plazas desiertas el 12 de noviembre. Y por último, tendremos la etapa adicional, que iniciamos con la publicación de plazas desiertas el 3 de diciembre. Ahora vamos a profundizar la etapa regular. La etapa regular cuenta con 2 fases. En la fase 1 postulan ante el UGEL respecto a los cargos jerárquicos de institución educativa profesores nombrados de la misma IE donde se ubica la plaza. Respecto a los cargos directivos de institución educativa, especialistas en educación de UGEL, jefe de gestión pedagógica de UGEL, son profesores nombrados del ámbito de la UGEL donde se convoca la plaza. Postulan a la DRE. ¿Qué cargos postulan a la DRE? Los cargos de director de UGEL, el especialista en educación de DRE y director de gestión pedagógica de DRE, profesores nombrados en el ámbito de la DRE donde se convoca la plaza. En la fase 2 postulan en la UGEL cargos jerárquicos de la IE, profesores nombrados en el ámbito de la UGEL donde se convoca la plaza. Y respecto a los cargos directivos de institución educativa, especialistas en educación de UGEL, jefe de gestión pedagógica de UGEL, participan los profesores nombrados de las demás UGEL del ámbito regional. Voy a poner de conocimiento de todos los que nos acompañan el cronograma de la etapa regular, o también llamada la segunda etapa, que se va a realizar entre los meses de octubre y noviembre. Iniciaremos el 9 de octubre del 2025 con la publicación final de plazas. Del 10 al 16 tenemos la presentación y la recepción de postulaciones. La verificación de requisitos será del 10 al 20 y estará a cargo de los comités de la DRE UGEL. La publicación de observados se realizará el 21 de octubre y está a cargo del comité de la DRE o del UGEL. Luego tenemos la subsanación de observaciones, que será el 22 de octubre, del 22 al 23 de octubre, que ustedes mismos, los postulantes, pueden presentar la subsanación de observaciones. La publicación de aptos y no aptos se realiza el 24 de octubre y está a cargo del comité de la DRE o del UGEL. Tenemos la evaluación de expedientes, que se realizará del 27 al 29 de octubre y está a cargo del comité de la DRE UGEL. Luego tenemos la publicación preliminar del cuadro de méritos, que será el 30 de octubre. Tenemos la presentación de reclamos, que es el 31 de octubre. Tenemos la absolución de reclamos, que será del 31 de octubre al 4 de noviembre, que está a cargo del comité de la DRE o UGEL. Tenemos la publicación final de cuadro de méritos el 5 de noviembre y está a cargo del comité de la DRE o la UGEL. Como tenemos 2 fases, la adjudicación de la fase 1 será del 6 al 7 de noviembre y la adjudicación de la fase 2 será del 10 al 11 de noviembre. La presentación de informe será el 12 de noviembre. Luego pasamos a la tercera etapa, la etapa extraordinaria. Esta etapa también tiene 2 fases, pero en esta etapa permitimos la postulación de profesores de primera escala. Hay una rebaja de escala. ¿Quiénes postulan a la UGEL? Los cargos jerárquicos. En el caso de los cargos jerárquicos, profesores desde la primera escala de la misma IE donde se ubica la plaza. Respecto a los cargos directivos y especialistas en educación de UGEL, profesores desde la primera escala del ámbito de la UGEL donde se convoca la plaza. Aquí solamente en la DRE rebajamos la escala para el cargo de especialista en educación de DRE. ¿Y quiénes pueden participar? Los profesores desde la segunda escala en el ámbito de la DRE donde se convoca la plaza. Postulan para la fase 2
Los cargos jerárquicos de IE, profesores desde la primera escala en el ámbito de la UGEL donde se convoca la plaza. Respecto a los cargos directivos de IE y especialista en educación de UGEL, profesores desde la primera escala de las demás UGEL del ámbito regional. También presentamos el cronograma de la encargatura extraordinaria que se realiza entre los meses de noviembre y diciembre. Iniciamos con la publicación de plazas desiertas, que se realizará el 12 de noviembre, la presentación y recepción de postulaciones, que será del 13 al 14, la verificación de requisitos, que será del 13 de noviembre al 17 de noviembre, la publicación de observados, que será el 18 de noviembre, la subsanación de observaciones, que será el 19 de noviembre, la publicación de aptos y no aptos, que será el 20 de noviembre, la evaluación de expedientes, que es del 21 de noviembre al 24 de noviembre. La publicación preliminar del cuadro de méritos será el 25 de noviembre. La presentación de reclamos será el 26 de noviembre, la absolución de reclamos el 27 de noviembre, la publicación final del cuadro de méritos será el 28 de noviembre. La adjudicación de la fase 1 será el 1 de diciembre, la adjudicación de la fase 2 el 2 de diciembre y la presentación del informe del 3 al 4 de diciembre. Y la emisión de resolución de encargatura el 4 y 5 de diciembre. Ahora está la cuarta etapa adicional, la última etapa. La encargatura adicional tiene los mismos criterios de la tercera etapa o también denominada la etapa extraordinaria. Se implementa en las plazas desiertas de la tercera etapa. Y aquí tenemos una precisión importante. En caso no se logre cubrir todas las plazas, las UGEL deberán solicitar a las DRE de su jurisdicción la aprobación de criterios adicionales. También presentamos el cronograma de la etapa adicional que se va a realizar en el mes de diciembre, recordando que esta es una etapa pequeña, no tenemos muchos postulantes. La publicación de plazas desiertas de la etapa extraordinaria será el 3 de diciembre del 2025. La presentación y recepción de postulaciones será del 4 al 5 de diciembre. La verificación de requisitos del 4 de diciembre al 10 de diciembre. La publicación de observados el 11 de diciembre. La subsanación de observados el 12 de diciembre. La publicación de aptos y no aptos el 15 de diciembre. La evaluación de expedientes el 16 de diciembre, la publicación preliminar de cuadro de mérito el 18 de diciembre, la presentación y absolución de reclamos el 19 de diciembre, la publicación final de cuadro de méritos el 22 de diciembre, la adjudicación de la fase 1 el 23 de diciembre, la adjudicación de la fase 2 el 24 de diciembre, la presentación de informe el 29 de diciembre y la emisión de la resolución de la encargatura el 30 de diciembre. Estoy segura que todos se deben estar preguntando qué pasos tengo que realizar para presentarme al proceso de encargatura, tanto en la segunda etapa, tercera etapa y cuarta etapa. Bueno, aquí explicamos un poquito. Tenemos que detallar el cargo al que vamos a postular. Adjuntamos nuestra declaración jurada, que es el anexo 2 de la norma técnica. Tiene que estar firmada y con la huella dactilar. Y si no perteneces a la UGEL donde postulas, tienes que adjuntar tu informe escalafonario para la encargatura. Otro dato muy importante. El profesor que participa en la segunda, tercera o cuarta etapa del proceso de encargatura puede presentar hasta 2 postulaciones por etapa para el mismo o diferente cargo. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, aquí quiero compartir con ustedes algo muy importante. Si nosotros, al momento de nuestra presentación, de nuestro expediente, olvidamos firmar o olvidamos poner la huella dactilar o de repente olvidamos adicionar nuestro informe escalafonario si somos de una UGEL distinta, pues vamos a tener 2 días para subsanar estos requisitos. Situaciones especiales. Entre las situaciones especiales encontramos el encargo de funciones. En caso la IE no cuente con plaza vacante debidamente presupuestada de cargo de director de IE,
procede el encargo de funciones, mediante el cual se autoriza a un profesor de la misma institución educativa para que asuma las funciones de director de institución educativa. En este caso, el profesor ejerce la función directiva y de docente de forma concurrente. También queremos compartir con ustedes algo novedoso, es que con la norma anterior, este encargo de funciones se desarrollaba a la par con la etapa regular o la segunda etapa. Ahora se llevará a cabo finalizando la etapa extraordinaria o la tercera etapa. Ahora vemos el encargo en instituciones educativas por convenio y otras. Los cargos directivos y jerárquicos de institución educativa públicas de gestión directa a cargo de otros sectores e instituciones del Estado, como Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, entre otros, son cubiertos necesariamente a propuesta del promotor y el visto bueno de los gestores de la institución educativa. En el caso de las instituciones educativas de gestión privada, son cubiertas a propuesta de la entidad gestora, en tanto así lo establezca el convenio de encargo de gestión. También encontramos el encargo excepcional. El encargo excepcional se aplica en aquellos casos donde se genera una ausencia temporal por periodos menores a 30 días calendario. ¿Cuáles son los impedimentos para postular? Bueno, los impedimentos para postular son aquellos profesores que cuentan con proceso administrativo disciplinario, sanción o medida de separación, los que están inhabilitados administrativamente o con antecedentes penales judiciales. Los que cuentan con sanción vigente, que son amonestación, suspensión, cese temporal, que se encuentren o no se encuentren registrados en el escalafón o en el Registro Nacional de Sanciones de Servidores Civiles. También los profesores designados que se encuentran en cargos de mayor responsabilidad, y los postulantes nombrados en una región distinta a la plaza vacante. ¿Cuáles son los causales de conclusión de la encargatura? Pues encontramos el fallecimiento, la renuncia, el retiro de la carrera pública magisterial, las licencias sin goce de haber o con goce de haber mayores a 30 días continuos o discontinuos en el año fiscal. También la declaración o documentos falsos, la adjudicación sin cumplir los requisitos, sanciones según la ley de reforma magisterial, Contraloría u otra entidad, la medida preventiva o instauración del proceso administrativo disciplinario. También encontramos la vigencia de la reasignación, este es en el caso de la reasignación interregional, el destaque por salud, el retorno del titular a su plaza o cumplimiento de mandato judicial y la designación por concurso público en la plaza. También encontramos el reordenamiento, la racionalización o reformulación del cuadro de méritos o reformulación del cuadro de horas. Algo novedoso en la norma es que se están incorporando las responsabilidades del postulante. ¿Cuáles son estas responsabilidades del postulante? Conocer y cumplir las disposiciones de la presente norma técnica, así como los plazos de las actividades del cronograma y los comunicados relacionados con el proceso de encargatura, publicados en el portal del MINER. Presentarse a las convocatorias programadas por el Comité de Encargatura a efectos de adjudicar una plaza según su ubicación en el cuadro de méritos. En caso resulte encargado en una UGEL distinta a la de su origen, deberá remitir copia de la resolución de encargatura en un plazo de 2 días hábiles después de ser notificado. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias o de cualquier otro modo de afectar el principio de conducta procedimental. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. Para más información podemos entrar a los medios de información del Ministerio de Educación. Con ello he concluido, Anita. Gracias. Muy bien, entonces vamos, gracias Magali por la presentación.
Estoy seguro que a muchos les has esclarecido algunas dudas, pero ya nos tenemos, ya el equipo organizado todas las consultas que nos han hecho llegar desde diferentes regiones del país. Entonces vamos a iniciar con el bloque de consultas. Muy bien. Vamos a iniciar con la región Arequipa, que nos dice la siguiente consulta, Magali. ¿A qué UGEL me corresponde presentarme para encargatura si fue reasignada en este año 2005 a otra UGEL en la que asumiré el cargo de profesora desde el año 2026? ¿Qué orientación podemos brindarle, Magali? Sí, muchos saludos a la región de Arequipa. Bueno, vamos a responder a su consulta. Nosotros sí nos podemos presentar si hemos sido reasignados, siempre y cuando la reasignación sea regional, dentro del ámbito de la región. Nosotros vamos a dejar nuestra plaza de destino coberturada con un contrato y podemos asumir la encargatura. Muy bien. La siguiente consulta dice, ¿se puede presentar por mesa de partes virtual la solicitud de encargatura a un cargo jerárquico? Sí. Esta consulta de Lima Metropolitana. Saludos a Lima Metropolitana. Sí, la norma técnica señala que la presentación de los expedientes puede ser tanto de manera virtual o de manera física también. Muy bien. La siguiente consulta es de Pasco, dice, el que ha sido ratificado en una encargatura para el periodo 2025 puede ser ratificado para el periodo 2026. ¿Qué podemos indicarle sobre el proceso de ratificación este año? Sí, como mencionamos al inicio de la exposición, por esta convocatoria, la primera etapa de la encargatura, que es la etapa de ratificación, queda suspendida, Anita. Muy bien. Vamos a hacer estas consultas también que nos han llegado a través del formulario. Dice, ¿los directivos designados pueden participar en la encargatura? ¿Qué orientación podemos brindarle? No pueden participar, pero tenemos algunas excepciones de la norma, que son si el profesor se encuentra en el cargo de profesor al inicio de la vigencia de la encargatura o la designación del designado finaliza al inicio de la vigencia de la encargatura. Muy bien. La siguiente consulta es, ¿los docentes nombrados que se encuentran de licencia con goce de remuneraciones pueden asumir una encargatura? Sí pueden asumir una encargatura, Anita, pero siempre y cuando al inicio de la vigencia de la encargatura no se encuentren con licencia. Bueno, más o menos la consulta que nos han hecho hace un breve momento, dice, un docente cuya resignación será efectiva en marzo de 2026, ¿puede postular una encargatura a un OGEL donde haya sido resignado? Sí, claro, puede postular. Muy bien. Vamos con una consulta desde ICA. Dice, los diplomados y certificados, ¿qué antigüedad deben tener para ser calificados? Esto también es una novedad de la norma, porque la norma anterior pedíamos los últimos 5 años, pero ahora esto se ha abierto y valen todos los diplomados. Entonces tenemos una oportunidad ahí los docentes para presentar toda la formación sin ningún límite de antigüedad. Anita. Muy bien. La siguiente consulta viene desde Huancavelica. Dice, los directores que este año cumplen con 2 años de encargatura, ¿se ratificarán o tendrán que competir nuevamente? ¿Qué podemos indicar? Sí, como indicamos, la ratificación ha sido suspendida para esta convocatoria, pero el profesor puede participar de la etapa regular. Perfecto. La siguiente consulta también viene de ICA. Dice, ¿cómo será el proceso para la encargatura por función este 2016? ¿Las directoras encargadas por función este 2025 serán evaluadas? No, justamente está relacionado a la pregunta de la ratificación, porque la ratificación está suspendida, entonces la evaluación no se va a realizar. Muy bien, la siguiente consulta nos llega desde Loreto, dice. Tengo una maestría en educación y también una maestría en gestión pública. ¿Esta última sería considerada en segunda especialidad según el anexo 3? No, solamente se consideraría como maestría y solamente se considera una maestría. Muy bien. Estoy como subdirectora y me evaluaron en el año 2024 en el desempeño directivo. Me ratificaron para el 2025. ¿En qué etapa debo participar este año? Podría participar de la etapa regular. Volvemos a señalar que la ratificación ha sido suspendida, entonces invitamos a los profesores que han sido ratificados
puedan participar de la etapa 2 o también denominada etapa regular. Entonces, bueno, vamos aclarando ahí a todos los docentes que nos siguen el día de hoy, que están conectados para este proceso de encargatura. La ratificación este año no se realizará, por ende, el proceso inicia a través de la segunda etapa, que es la encargatura regular. Muy bien, continuando, vamos con la región Lambayeque. Dice, una docente que viene reasignada de otro GEL y región, ¿puede tomar una encargatura de dirección en su primer año en la escuela nueva? Sí, lo que pasa es que en el proceso de encargatura no tenemos años estipulados para poder cumplir con los requisitos, ¿no? Como en el proceso de reasignación, por ejemplo, que solicitamos un año de nombrado, ¿no? En caso de unidad familiar, pero en la encargatura no tenemos ello como requisito. Muy bien, un docente de Tumbes nos dice, los profesores que están ocupando una encargatura jerárquica pueden postular a la plaza que van a dejar, o quiénes participan quiénes pueden postular a esta plaza. Sí, respecto a los jerárquicos, en la etapa regular, en la primera fase postulan los profesores nombrados de la misma institución educativa. Y en la segunda fase postulan los profesores nombrados en el ámbito de la UGEL, Anita. Bien, la siguiente consulta dice, tengo 6 años consecutivos de coordinador de tutoría. ¿En qué fase debo presentar solo documentos y también la ficha de evaluación del cargo? Entendemos que se refiere nuevamente al proceso de ratificación. ¿Qué podemos indicarle, Magali? Que la ratificación está suspendida por esta convocatoria, Anita. Desde Puno nos indican a qué etapa corresponde la encargatura por funciones y cuáles son los requisitos. Bueno, aquí aclaremos que el encargo de funciones no es parte de ninguna de las etapas del proceso de encargatura. Está aparte de las etapas de encargatura y se realiza finalizando la tercera etapa o denominada etapa extraordinaria. Muy bien, la siguiente consulta es desde Ancash. ¿Para la inscripción debemos participar todos desde la primera escala o los de la primera escala no se inscriben? ¿Qué podemos orientarles? Sí, a ver, sí pueden participar los profesores de la primera escala, pero ellos podrían participar a partir de la tercera etapa, de la etapa extraordinaria. En la segunda etapa, que es la etapa regular, no podrían postular porque tendrían que cumplir los requisitos específicos que son las escalas por cada cargo. Muy bien. La siguiente consulta es desde Cajamarca. Si a partir de marzo del 2026 trabajaré para otro GEL porque me resigné y como este proceso de encargatura se llevará a cabo en este mes de octubre, que estoy en mi actual UGEL, ¿puedo postular a la encargatura en la UGEL actual en la que estoy? Sí, claro, puedes participar de la encargatura en tu GEL actual y tu reasignación será coberturada por un contrato. Muy bien. La siguiente consulta es desde Huánuco. Este año 2025 me reasigné a otro GEL y recién entra en vigencia el 1 de marzo. Pueden aceptar mis documentos en la UGEL de destino, que recién voy a trasladarme. Bueno, es parecida a la anterior, pero él quiere presentarse en la UGEL a la que va a reasignarse. Entiendo. Sí podría participar del proceso de encargatura también en su GEL de destino. Solamente hacemos la prohibición en el caso de la reasignación interregional. Muy bien, para que los docentes que se están uniendo en este momento, podemos indicarle cuáles son las fechas de inscripción y a dónde tienen que inscribirse para participar en este proceso, Magali. Sí, para participar del proceso pueden inscribirse tanto a la UGEL o DRE, depende de los cargos que encontramos en el 5.2 de la norma técnica, y los plazos establecidos están en los cronogramas, ¿no? Tanto para la etapa regular, la etapa extraordinaria y la etapa adicional. Muy bien, de acuerdo al cronograma aprobado el día de ayer, la presentación y recepción de postulaciones será del 10 al 16 de octubre. Atención, para la etapa regular es del 10 al 16 de octubre y se presenta en la mesa de partes de la UGEL a la que han seleccionado la plaza. Muy bien, vamos con la siguiente consulta desde Ancash. En mi institución educativa somos 2 docentes nombrados y por lo tanto hay 2 plazas para docentes. ¿También debemos presentar expediente para tomar encargatura de dirección o cómo se realiza este proceso?
Me imagino que está indicando o está haciendo referencia al encargo de funciones. Exacto. Si es un encargo de funciones y hay 2 profesores nombrados, tendría que asumir el profesor de mayor escala. Muy bien, entonces vamos con la siguiente consulta desde el Callao. Los documentos a presentar en el CD, bueno, entiendo yo, se fedatean en la UGEL, en la DRE y los cursos de actualización como TIC, diplomado. Por favor, ¿por qué podemos orientarle, Magali, a este participante? Sí, claro, Anita, los documentos que se presentan son documentos simples. Muy bien. Pero tener en cuenta que la información que se va a calificar también está en el informe escalafonario. Entonces, Correcto. es muy probable que toda esta información, y es importante que los docentes actualicen su informe escalafonario, pues los comités solicitarán esta información. Muy bien. La siguiente consulta viene desde Apurímac. Actualmente soy director encargado de puesto en otra institución distinta a mi plaza de titular. ¿Puedo postular a esta encargatura por función? Por función. Ahora entiendo que está encargado de puesto. Entonces entiendo que hay un presupuesto para la plaza directiva. Entonces no podría encargarse por función porque la plaza está presupuestada para hacer una encargatura de puesto. Así es. Muy bien. La siguiente consulta viene desde Huancavelica. Buenas tardes. Para la etapa de encargatura van a solicitar la constancia de EIB pese a que la plaza está en zona urbana. ¿Qué podemos indicarles sobre estas características de la plaza y los requisitos que se deben cumplir en caso la plaza sea EIB? Bueno, en el caso de las plazas C y B, en el momento de la publicación de las plazas se hace la identificación de qué plazas requieren E y B y tenemos que cumplir con estar registrados en el registro de profesores bilingües. Muy bien. Desde Junín dice, ¿será necesario tener constancia de Dijeivira para adjudicarse en una plaza, en una institución educativa EIB? Tenemos que tener el registro de profesores bilingües. Eso está como requisito. Muy bien. La siguiente consulta viene desde Ancash. Este año estoy cubriendo una plaza de encargatura, participé en la tercera etapa. Este año, ¿en qué etapa me tengo que presentar? Estoy en la primera escala. Gracias. También podría presentarse a la tercera etapa, estimado profesor, porque es la etapa en la que bajamos la escala, ¿no? A primera escala en casos de cargos de la UGEL. Muy bien. En Cusco nos indican la entrevista para el cargo de director de UGEL. ¿Cuándo se realizará? ¿Enviarán las preguntas a los comités? ¿Cómo va a ser este proceso que es relativamente nuevo y que se apruebe en esta normatividad? Sí, aquí hay algo novedoso también. En la norma vigente, la 098-2025, hemos incorporado un nuevo criterio de calificación para los directores de UGEL, que es la entrevista. Esta entrevista va a tener 8 factores, ¿no? Los temas en los que van a estar relacionadas las preguntas, las encontramos en la norma técnica. Entonces, de acuerdo a estos temas, las direcciones regionales de educación van a realizar el cuestionario de preguntas. Bueno, la siguiente consulta nos la formulan desde Huánuco, una consulta bastante interesante. Dice, me nombré este año. ¿Para postular es necesario tener un año de permanencia? ¿Qué podemos indicarle, Magali? No, en el proceso de encargatura no solicitamos un año de permanencia. Podría participar del proceso de encargatura siempre y cuando cumpla con los requisitos. Muy bien, profesor. Entonces, si usted recién ha ingresado a la primera escala, usted podrá participar a partir de la tercera etapa. Muy bien. Desde Lambayeque nos viene la siguiente consulta. ¿Para el encargo de funciones se toma en cuenta la escala? Sí, claro. Nosotros encargamos al profesor de mayor escala. Aquí nos dice desde el Callao, parece que ha ingresado un poquito tarde a la transmisión y dice, se presenta el expediente si soy de la misma UGEL, solo presento declaración jurada y con huella digital. Por favor, ¿qué podemos indicarle? Claro, Anita, si somos de la misma UGEL, solamente tenemos que detallar el cargo y presentar nuestro anexo 2, que son los impedimentos, ¿no? Ya no haría falta el informe escalafonario, ya que la propia UGEL nos podría proporcionar este. Muy bien, entonces vamos a presentar nuestro FUT
o solicitud. ¿Hay algún detalle que tenga que contener esta solicitud, Magali? Esta solicitud tiene que detallar el cargo al que postulamos. Otra cosa muy importante es que la declaración jurada cuente con la firma y la huella dactilar. Pese a que tenemos 2 días para subsanar, sería necesario que revisemos ello antes de presentar nuestro expediente de postulación. Has tocado un aspecto muy importante. Bueno, en la página web de la Reforma Magisterial ya está subido el anexo 2 que ustedes pueden descargar en formato Word para que ustedes lo puedan llenar y presentar. Es importante, antes de entregar el anexo, verificar que tengamos la huella digital, la huella dactilar impresa, que firmemos correctamente, que tengamos los datos correctos. Pero en caso de que se nos escape algún detalle, podrán tener 2 días de subsanación en el plazo establecido en el cronograma. ¿No es así, Magali? Así es, Anita. Muy bien, la siguiente consulta nos viene desde Huancavelica. Buenas tardes. En la primera etapa postulan solo los docentes nombrados de la misma IE. Bueno, acá ya hemos indicado bastante, pero igual vamos a reforzar este tema. La primera etapa, que es la etapa de ratificación, en esta convocatoria no se implementa. El proceso iniciará a partir de la segunda etapa, la etapa regular. Muy bien, vamos con la siguiente consulta desde Cajamarca. Los que tenemos encargatura de funciones de director, ¿a qué fase nos corresponde presentarnos? Podrían presentarse a la etapa regular, siempre y cuando no cuenten con resolución de encargatura de función. Muy bien, la siguiente consulta nos viene desde Cusco. En la segunda etapa puedo postular para el cargo de especialista en educación, asimismo para el cargo directivo de IE. Por otro lado, cuando el director encargado goza de vacaciones, percibe o no las asignaciones por encargaturas. Son varias consultitas a la vez, pero entiendo que la primera consulta es básicamente si él puede postular a 2 cargos distintos, al cargo de especialista en educación y al cargo de director de institución educativa. Para esta primera consulta, ¿qué le podemos indicar, Magali? Sí, la norma técnica permite y habilita 2 postulaciones por etapa al mismo o diferente cargo. Muy bien. Desde ICA dice, si yo estoy en una encargatura hasta diciembre en otra institución que no es la de UGEL de origen, ¿puedo solicitar la encargatura por funciones ya que tengo la más alta escala en mi institución? Claro, pero tendría que ser parte de la institución educativa para poder asumir la encargatura de función y tener la mayor escala. Muy bien. Entonces cumple con uno de los requisitos, más no con el segundo. Muy bien, desde Lima Provincias nos dice, estoy nombrado en la UGEL 13, pero a partir del 1 de marzo del 2026 empezará mi resignación en la UGEL 10. ¿Puedo postular a un cargo jerárquico en la UGEL 10? Claro, podría presentarse a un cargo jerárquico en la UGEL 10 y en la institución educativa en la que se va a encontrar en la UGEL 10, porque el cargo jerárquico en la primera fase se presentan los profesores de la institución educativa donde se convoca la plaza. Importante la siguiente consulta que viene desde Junín. En la actualidad estoy encargado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. O sea, está ahorita encargado en una plaza. ¿Puedo postular para esta nueva convocatoria? Sí, porque la vigencia de la encargatura de este proceso es de enero 2026 y en caso de los jerárquicos, marzo 2026. Entonces, el profesor no tiene ningún impedimento y puede postular de este proceso. Muy bien, vamos con Piura. En la etapa 2 dice, hay 2 fases, 1 y 2. ¿Se va a realizar la primera fase y luego la segunda fase o las 2 fases se realizan de manera conjunta? Las 2 fases se realizan de manera continua, de manera conjunta, pero la adjudicación sí tiene fechas distintas. Muy bien, entonces las fases se realizan de manera conjunta y se tiene que tener en cuenta las 2 fechas de adjudicación que son distintas. Muy bien, desde Ancash, en mi institución educativa soy docente con cargo de director. Este año 2025 ya somos 2 docentes nombrados, quien asume el cargo de dirección. Entiendo que está hablando de un encargo de funciones. Sería el profesor que tiene más alta escala. Muy bien. Desde Cajamarca dice, hola, ¿puedo postular a varias UGELes diferentes a mi región donde trabajo? Bueno, este profesor quiere ver
la capacidad que tenga de oportunidades de acceder a una encargatura. ¿Qué podemos indicarle? Claro, podría presentar hasta 2 postulaciones por etapa, ¿no? Podría presentarse a su UGEL y a una UGEL distinta del ámbito regional. Entonces, docentes tienen la oportunidad de realizar 2 postulaciones por etapa, ¿no es así? ¿Tendría alguna restricción? ¿Debe ser en la misma UGEL o tienen que ser en UGELes distintas, Magali? ¿Qué podemos orientarles ahí? Es que en la primera fase se podría presentar a su UGEL, porque es los profesores nombrados del ámbito de la UGEL, y en la segunda fase son los profesores nombrados de las diferentes UGELes del ámbito regional, y podría presentarse a otras UGELes. Muy bien. Vamos con la siguiente consulta desde Puno. ¿Puedo presentarme para cargos directivo y especialista en mi misma UGEL? Sí, justamente con la entrada en vigencia de la resolución viceministerial 098-2025, nosotros indicamos que la postulación, son 2 postulaciones por etapa. Pueden ser 2 postulaciones en la primera fase o 2 postulaciones en la segunda fase. Muy bien. La siguiente consulta viene desde Tacna. Dice, si postulo a una encargatura en el cargo de director de UGEL y también al de especialista, según el cronograma, la adjudicación para especialista es el 6 y 7 de noviembre. En estas fechas sigue el concurso para director de UGEL, ya que la adjudicación recién será el 12 y el 14. ¿Cómo quedaría mi resultado si gano la plaza de director de UGEL? A ver, la norma técnica señala que el profesor solamente puede ser adjudicado una vez y todas las demás adjudicaciones serán nulas. Entonces, solo valdría la adjudicación como director de UGEL. Importante lo que decías, ¿no? Se puede hacer 2 postulaciones, pero tener en cuenta que solo es una adjudicación. Y en caso, ¿puede pasar que se puedan adjudicar 2 veces el profesor? Podría ser el caso, Y en ese pero caso, nosotros vamos a realizar el proceso de encargatura a través del sistema Nexus. Este sistema nos va a permitir tener reportes y nosotros vamos a tener conocimientos si el profesor tiene una segunda adjudicación. Y va a ser válida solo la primera. Perfecto. Correcto. Entonces, tener en cuenta eso, profesor, para que usted pueda participar y no verse perjudicado. ¿Puedo postular en la plaza donde estoy cumpliendo una encargatura este año 2025? Nos dicen desde Pasco. Sí, claro, puede postular a la misma institución educativa en la que se encuentra encargado actualmente. Bueno, desde La Libertad nos viene un profesor, dice, soy directivo designado. ¿Hasta cuándo tengo plazo para renunciar? Este profesor quiere participar de la encargatura y entiendo que está interesado en renunciar y quiere una orientación. Claro, la norma técnica señala que al momento de la vigencia de la encargatura, el designado tiene que estar en el cargo de profesor. Para ello tenemos que prever renunciar antes y tener el acto resolutivo al momento de la vigencia de la encargatura. La vigencia de un directivo de institución educativa inicia el 1 de enero. Tenerlo en cuenta. Entonces, antes del 1 de enero, si este docente quiere hacer esa acción, tiene que hacerla con tiempo. Muy bien. Desde Apurímac nos dice, me resigné a otro UGEL, a un colegio, a otro UGEL, a un colegio unidocente. ¿Cómo es el tratamiento de la dirección? ¿Qué podemos indicarle? Sí, la encargatura por función es el director de mayor escala, ¿no? Si el profesor tiene la mayor escala en la institución educativa, podría tener el encargo por función. Entiendo que es un solo profesor porque es un unidocente la institución. Claro, porque el único cargo que podemos coberturar por el encargo por función es el cargo de director. Muy bien, desde ICA nos dicen, es una institución educativa unidocente. ¿Es automática la encargatura? También parece que hay dudas sobre estas instituciones educativas unidocentes. ¿Qué podemos indicarle, Magali? Sí, claro, porque este proceso está a cargo de recursos humanos, del jefe de personal de recursos humanos. Entonces, ellos realizan la verificación de los profesores y si el profesor es de la más alta escala, lo encargan por función. Bien, desde ANCASH nos tienen dudas sobre cuáles son los criterios para valorar o calificar el tema de la maestría y el doctorado para el cargo de especialista y directivo.
¿Qué podemos indicarle, Magali? Bueno, en ese aspecto nosotros la maestría y el doctorado son libres, pero sí son válidos solamente una maestría o un doctorado. En caso de tener la maestría y el doctorado son acumulativos. Ya. Respecto a las fases, Magali, que estábamos hablando de postulaciones, entiendo que las postulaciones se realizan en fases distintas, no se pueden postular 2 veces en una misma fase, ¿no es así? Sí nos podemos presentar hasta 2 postulaciones en la misma fase. Ok. Eso está permitido. Bueno. Vamos a seguir. Nuevamente tenemos aquí la duda sobre una institución educativa unidocente y multigrado, ¿cómo se realizará el encargo de funciones? El encargo de funciones está a cargo del jefe de recursos humanos y se realizan una vez finalizada la etapa extraordinaria o también denominada tercera etapa y se encarga al profesor de mayor escala. Muy bien, entonces hay que aclarar con este tema de los unidocentes y los multigrado. El encargo de funciones se va a realizar culminada la tercera etapa y se realiza en caso haya más de un docente, en el caso de los multigrados, al docente con mayor escala. Este proceso no está a cargo del comité de encargatura, sino del jefe de recursos humanos. Muy bien, desde Piura nos dice, ¿se considera la discapacidad, el puntaje a la discapacidad? ¿Qué podemos indicarle, Magali? No, en el proceso de encargatura no consideramos o no tenemos el criterio de, o tenemos la bonificación por discapacidad. Muy bien. Acá nos dice desde Lima Metropolitana, dice, se va a permitir la participación en esta encargatura de directores designados desaprobados. Entiendo que se refiere a la evaluación de desempeño de los directores designados. Disculpa, Anita, ¿me puedes repetir la pregunta, por Sí, favor? claro. Desde Lima Metropolitana nos hacen la consulta si hay alguna restricción para la participación de los directores designados que no hayan salido con un resultado favorable en la evaluación de desempeño. No, nosotros solamente establecemos para el designado que al momento de la vigencia de la encargatura se encuentre en el cargo de profesor para poder asumir una encargatura. Muy bien. Una ADRE puede modificar aplicando, desde ICA nos dicen, la ADRE puede modificar aplicando a su criterio la norma. ¿Qué podemos indicarle? No, la norma no puede ser modificada por la DRE. Entiendo que deben hacer referencia al cronograma, porque el cronograma sí puede ser modificado por las direcciones regionales, respetando siempre las actividades de los postulantes. Exacto. La ADRE puede, por algún motivo, de repente alguna festividad en la región, puede hacer estos ajustes al cronograma, pero siempre respetando los plazos, ¿no? De 1 día, 2 días, de acuerdo a lo que se ha establecido. Muy bien, desde Huánuco nos dice, ¿participan docentes nombrados desde la tercera escala magisterial o también desde la primera escala magisterial? En la segunda etapa del proceso de encargatura, que es la etapa regular, se presentan profesores desde la segunda escala, en el caso de los jerárquicos, en el caso de los directivos, tercera escala, en el caso de los directores o jefes de AGP, cuarta escala, y en el caso del director de UGEL, quinta escala. Ahora, ¿dónde se pueden presentar los profesores de primera escala? Sería en la tercera etapa o en la etapa extraordinaria. Muy bien. Sigamos con las consultas. En verdad estamos tratando de absorber la mayoría que nos han hecho llegar y que es bastante numerosa. Desde Lambayeque, soy docente nombrado en Lambayeque, ¿puedo postular a otra región? No, la encargatura solamente es regional, no contamos con una encargatura interregional. Muy bien. Desde Huancavelica, ¿para qué cargo se aplicará la entrevista? La entrevista solamente la aplicamos para el cargo de director de UGEL. Muy bien. Dice, soy docente de tercera escala. ¿Tendré puntaje por escala en la encargatura 2026? Qué importante esta pregunta para aclarar sobre los puntajes. Creo que nos da la oportunidad, Magali, para poder esclarecer sobre este tema de los puntajes. Sí, depende del cargo. Por ejemplo, si yo me presento al cargo de jerárquico,
que la escala mínima es segunda escala. A partir de la tercera escala yo ya podría tener calificación de la escala. En el caso del directivo, si tuviera cuarta escala, también se me podría otorgar una calificación, pero la escala mínima no tiene puntuación. Es decir, que cuando nosotros cumplimos el requisito que se necesita por el cargo, es decir, de jerárquico segunda escala, directivos de institución educativa y especialistas de educación tercera escala, para ese momento no vamos a tener puntaje porque estamos en la escala que cumple el requisito. Pero si tenemos una escala superior a la que exige el requisito, vamos a obtener el puntaje. Importante la consulta que nos llega desde Lambayeque. Muy bien, desde Ancash nos dice, ¿desde qué fecha regirá la encargatura? Muy bien, ¿desde cuándo es la vigencia? Ya la encargatura la vamos a implementar en octubre. Entonces, desde el día de hoy ya la 098-2025 entra en vigencia, ¿no? Y todo lo estipulado en ella. Creo que lo que está refiriéndose es la vigencia de la encargatura. La vigencia de encargatura para los cargos directivos, los casos de especialistas son enero 2026. Solamente para el cargo jerárquico inicia en marzo 2026. Muy bien, tener en cuenta que todo este proceso es previo al inicio del año escolar, entonces vamos a tener los resultados a diciembre para que pueda entrar en vigencia el 1 de enero 2026 en el caso de los cargos directivos y para los cargos jerárquicos a partir del 1 de marzo. Así es. Muy bien, vamos con ya las últimas consultas. Dice Amazonas, estoy en la segunda escala, ¿puedo postular en la etapa regular? Si sería un cargo jerárquico, sí podría postular, pero si fuera un cargo directivo, por ejemplo, no podría postular porque uno de los requisitos es estar en tercera escala. Muy bien, tener en cuenta entonces que en la etapa regular debo cumplir con el requisito que se requiere por escala. Nosotros en la página web ya hemos subido una guía de postulación para que ustedes tengan, además de leer la normatividad y además de descargar los anexos en el que están con los criterios de calificación, también puedan ayudarse para participar exitosamente de este proceso. Muy bien, desde Cajamarca nos dicen, ¿tiene validez el tiempo de servicio como director antes de la reforma magisterial? ¿Y cuál es el cronograma del proceso de encargatura? Bueno, el cronograma del proceso de encargatura lo hemos compartido durante la exposición, pero también será compartido por la SUGEL en todas sus páginas el cronograma y también va a ser compartido, correcto, Anita, por sus correos o habrá algún medio o también lo pueden encontrar en la página de la Ley de la Reforma. Sí, vamos a tratar de hacerles llegar un correo masivo a los docentes para que ingresen a la página web. En la página web de la reforma está la norma técnica, el cronograma, una guía de postulación, preguntas frecuentes también que hemos recabado de ustedes y de las consultas que nos están haciendo llegar, así como el anexo 2, que es la declaración jurada que deben descargar, llenar para postular. Muy bien, la siguiente consulta nos dice, muy bien, desde Cajamarca, desde Piura. ¿Dan puntos los estudios concluidos de maestría y doctorado? ¿Qué le podemos indicar, Magali? No, tendríamos que tener el grado de maestría y el grado de doctorado, Anita, para poder tener el puntaje. Muy bien. Desde Loreto dice, para la encargatura de una dirección EIB, ¿cuenta la propuesta de las autoridades comunales? La propuesta solamente es en el caso de instituciones educativas de convenio. Entonces, en este caso no aplicaría. Muy bien, la siguiente consulta viene desde Huánuco. Dice, ¿los docentes coordinadores nombrados pueden postular para una encargatura? Claro, pueden postular a una encargatura siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la norma técnica. Bien, Magali, ha sido intenso. Hemos tratado de responder la mayor cantidad de consultas que nos han hecho llegar los docentes. Tener en cuenta que vamos con estas consultas a alimentar el documento de preguntas frecuentes que ya está subido a la reforma magisterial. Tener en cuenta que ustedes tienen en este espacio web toda la información de este proceso y vamos a seguir alimentándola.
También vamos a realizar la prepublicación de plazas prevista para el 9 de octubre. Y bueno, las de UGEL también harán lo suyo y publicarán la información del cronograma. Es importante tener en cuenta que el Minedu propone un cronograma, las DRE publican también este cronograma. Puede haber algunas diferencias mínimas que seguro estarán informándolos por medios institucionales. Muy bien, algunas palabras finales, Magali, que quieras brindarnos a los participantes y desearles todo el éxito en la postulación a este proceso. Sí, Anita, es muy importante, sí, para los profesores recordar que tienen la oportunidad de presentar hasta 2 postulaciones por etapa y bueno, también agradecer el habernos acompañado en esta transmisión y en caso no hayamos podido absolver todas sus consultas, vamos a dejar los teléfonos de los normativos de cada región para que puedan ayudarlos en todo el proceso de encargatura. Muy bien. Entonces vamos a agradecer la participación de todas y todos los docentes que nos acompañaron el día de hoy. Más de 2.000 docentes. Tenemos agentes de todas las regiones interesados en este proceso. Esperamos que esta sesión haya sido de gran utilidad para ustedes, para conocer el proceso, para aclarar dudas sobre el proceso de encargatura. Los invitamos a seguir informándose a través de la página web de la Pasarela Nacional. Estamos colocando y elaborando material para que